Hola queridos chicos, muy buenos días. Seguimos en la meditación de la palabra de Dios. Hoy nos toca mirar el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Acompáñanos una vez más, siempre recordándote la necesidad de hacerlo con un corazón arrepentido y humillado delante de Dios. Bienvenidos a DAC, adolescentes hacia Cristo. El capítulo 22 nos presenta el reinado de Josías, el hijo del rey Amón, que muere asesinado por algunos conspiradores que no vivieron para contarla, porque el pueblo fue muy fiel a la dinastía, fue muy fiel al linaje de David y asesinaron a los que mataron al rey Amón y pusieron por rey al Josías, que era su hijo. Josías comienza a reinar a los 8 años de edad. Imagínense, un niño gobernando una vez más el pueblo de Israel. Ya teníamos el caso anterior del rey Joás, que comenzó a reinar también a sus cortos 6-7 años, y que a su abuela Atalía había usurpado el trono, pero el pueblo también cuidó a Joás y cuidó así también el linaje del rey David. Eso es importante considerarlo porque, a diferencia del reino de Israel, el reino de Judá siempre trató de mantener, y lo logró, en el reinado alguien que venía de la ascendencia del rey David. En el capítulo 22, Josías entonces, a sus cortos 8 años, comienza a gobernar el pueblo de Judá. Y su reinado se distingue exclusivamente, más allá de tantos detalles que podamos contar, porque en su reinado se encuentra el libro de la ley. Y esto quizás sea sorpresa para muchos de nosotros, porque ¿qué quiere decir esto? Que en todos estos años, la palabra de Dios, la ley de Moisés, el libro de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se habían perdido del ras del pueblo de Israel. Nadie sabía, nadie ubicaba dónde estaba un libro de la ley de Dios. Es increíble cómo el pueblo de Judá, en medio de tantos reyes impíos y reyes que hicieron las cosas de acuerdo a Dios, no tenían en sus manos la palabra de Dios, la ley de Dios. Se encuentra entonces en el reino de Josías, el sumo sacerdote Hilcías lo encuentra y se lo entrega al escriba Safán, y el escriba Safán lo lee delante del rey. Y entonces el rey, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar los mandamientos de Dios, dice el Señor en el capítulo 22, en el versículo 10, dice la palabra del Señor: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Importante reacción frente a la palabra del Señor. Y quiere el Señor realmente enseñarnos cómo la Escritura, la palabra de Dios, tiene el poder para tocar el corazón con solamente su lectura. El rey Josías fue tocado por la palabra, rasgó sus vestidos, y luego dice la Biblia que dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Macaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan, pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Y queridos chicos, es así como el Señor mira el corazón de Josías, un corazón realmente humillado, un corazón entregado a Dios, un corazón que amaba a Dios y que había recuperado la ley de Dios y la había atesorado, la había amado. Por eso que a partir del versículo 16 y 17, después de decir lo que ya estaba escrito, lo que ya Dios había declarado como juicio para el pueblo de Judá,
Pero Dios, adicional a esto, le va a decir en el versículo 18, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, dice el versículo 19, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Dios no iba a cambiar lo que él ya había determinado, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no cambia su voluntad. Dios realmente cumple lo que ha prometido, cumple lo que ha proclamado, lo que ha declarado. Esa es la más grande confianza que tenemos en nuestro Dios, que Él no cambia. Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Pero también es importante considerar en esa firmeza de nuestro Dios su inmenso amor para aquellos que voltean y dejan y abandonan su pecado y miran nuevamente al Señor. Josías había amado mucho al Señor, se había arrepentido y había doblegado su corazón a la palabra de Dios, y el Señor había escuchado esa oración. Queridos muchachos, cuán importante es mirar a nuestro Dios como un Padre no con favoritismo, sino como un Padre clemente, piadoso, misericordioso. Hay muchas cosas que nos relacionan con Dios y que nos permiten amarlo y mirarlo como un Padre que ama profundamente a sus hijos. Este pasaje es una muestra de ese amor profundo. Dios iba a cuidar la vida de Josías, si quieres así decirlo, lo iba a engreír, lo iba a proteger, permitiendo que mientras que él viva, no iba a sufrir, no iba a haber nada de todo este mal, de todo este juicio que Dios iba a traer para un pueblo que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Qué bueno es nuestro Señor, porque puede mirar tu pecado como miró el pecado de Manasés, como mira el pecado de Josías, de haber olvidado la ley. En medio de todo lo que hizo bien Josías, no había encontrado la ley de Dios. Y cuando la encontró, su actitud fue de arrepentimiento, de rasgarse las vestiduras. Este era un acto muy figurativo de un corazón dolido, de un corazón arrepentido delante de Dios. Que esa misma actitud esté hoy día y cada día en nuestras vidas, sabiendo que Dios está ahí con su brazo extendido para perdonarnos nuevamente. Señor Jesús, gracias te damos porque tú te muestras en tu palabra como un Dios perdonador, un Dios clemente, un Dios que ama mucho a sus hijos y que se emociona, se alegra cuando nosotros amamos tu palabra, cuando nosotros nos acercamos a ti con corazón sincero. Tú no estás renuente, tú no estás alejado, ni siquiera estás resentido, Señor, como nosotros nos podemos resentir. Tú anhelas que volvamos a ti. Que el día de hoy cada uno de los que te estamos escuchando y leyendo tu palabra en este hermoso capítulo podamos ver quién eres tú, un Dios piadoso, amoroso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que es justo, que es santo, que no tomará por inocente al culpable, pero que tus brazos de misericordia están extendidos para que puedas recibir a todo aquel que se arrepiente y reconoce su pecado y viene a ti con corazón humillado. Ayúdanos a tener ese corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos chicos, por estar nuevamente con nosotros. Te invitamos a que nos escribas en nuestras redes sociales para formar parte de nuestros grupos de estudio bíblico. Si es que eres un adolescente entre 11 y 17 años de edad, te invitamos a que nos contactes. Que Dios te bendiga. Somos parte del grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Que Dios te bendiga. Ya hasta pronto. Chao.